Bienvenidos a un nuevo vídeo de Judo y Blanco, podcast bisemanal centrado en el circuito internacional de judo y ahora también en YouTube. Tengo que mejorar la intro para YouTube, Admito sugerencias en la caja de comentarios. Hoy quiero hablar de uno de los judokas más mediáticos de la última década, Fabio Basile. El tema de este episodio tiene su origen en que cada vez estamos más cerca del cierre de la clasificación olímpica y, como sigue sin sacar resultados, cada vez tiene más difícil conseguir su presencia olímpica. Quiero entender por qué le está costando tanto sacar resultados en su retorno a menos de 66 y quiero entenderlo porque, no sé si a vosotros os pasa lo mismo, pero tras muchas de sus actuaciones he tenido la sensación de que Basile había tenido muy mala suerte. Porque sí, la suerte al fin y al cabo es un factor. Si tú llegas al Grand Slam de París y el sorteo te cruza con Maruyama, creo que has tenido mala suerte. Y es difícil que ganes ese combate porque casi nadie gana a Maruyama. ¿La suerte se puede trabajar? En algunos casos sí. Puedes trabajar otros aspectos, por lo menos, para dejar menos cuestiones al azar, pero en este caso, por coger el ejemplo más reciente, tanto Basile como Maruyama partían como no cabezas de serie, había 60 competidores, 59 sin contar a Maruyama, 55 si restamos a Vieru, Yadov, Jondon Perenley y Batok Tok, que eran los cabezas de serie que libraron la primera ronda por ser los 4 mejor rankeados debido al número de competidores que había. Restamos también a Takeoka, que por ser japonés no podía cruzarse con Maruyama, y tenemos que entre los 54 candidatos, el gordo le cayó a él, a Basile. Hay condicionantes, no es un sorteo puro, porque en el momento en el que un competidor de un país cae a un lado, su compatriota tiene que ir al otro, a no ser que sean cabezas de serie y lleguen ya con el puesto definido. Entonces la probabilidad exacta no es de 1 entre 54, creo, pero sigue siendo mala suerte. Y es mala suerte porque sí, podría haber sido uno de los 4 mejor rankeados para evitar esa primera ronda, pero contando que llevaba menos de un año en el peso, era bastante complicado, no se le puede exigir eso. En el mismo Grand Slam de París vemos la importancia de que la suerte te sonría. Un viejo conocido de Basile, Anbaul, el competidor al que derrotó en la final de los Juegos de Río en 2016, cayó en el cuadrante del mejor rankeado, Denis Vieru. A priori, mala suerte, ¿no? Pero, ¿qué sucedió? Que Denis Vieru no dio el peso. Y encima tampoco lo dio Nadiradze, que era el rival al que Baul debía enfrentarse en primera ronda. Entonces Baul, que tuvo mala suerte en el sorteo, libró su primer combate contra Nadiradze porque el georgiano no dio el peso, derrotó a Agamamedov en 16avos y en octavos, en vez de cruzarse con Denis Vieru, como habría sido lo normal, ¿no? Contando con que el moldavo falla muy poquito y por eso es el número 1 del mundo en menos de 66 kilos, pues se pegó contra Misirov. Otro ejemplo de carambolas que te acaban sonriendo lo encontramos en el Campeonato del Mundo del año pasado. Los 8 cabezas de serie en esta misma categoría iban a ser Vieru, Marvelasvili, Abe, Jondon Perenley, Safarov, Smailov, Maruyama y Yadov. Pero, cuando la Federación Internacional de Judo anunció que los competidores rusos y bielorrusos podían competir como atletas individuales neutrales, los ucranianos se retiraron de la competición y entonces el francés Walid Kiar entró como cabeza de serie, porque Botan Yadov ya no iba a participar. La historia no acaba aquí, porque la presencia de los rusos no solo permitió a Kiar partir como cabeza de serie, librar la primera ronda, evitar a Abe hasta unas hipotéticas semis, evitar a Maruyama hasta un hipotético bloque final, sino que encima Bulatse, uno de los rusos que habían propiciado la retirada de Yadov, se cargó a Denis Vieru en octavos de final. Y Vieru era el mejor rankeado y el cabeza de serie al que Kiar teóricamente iba a enfrentarse en cuartos, ya que Kiar había entrado como el octavo y último de los cabezas de serie. Encima luego Kiar derrotó a Bulatse y se plantó en semis, donde perdió con Abe, y en la pelea por el bronce se impuso a Baul y consiguió subir al podio. ¿Lo habría logrado sin esa carambola causada por la entrada de rusos y retirada de ucranianos? Nunca lo sabremos, pero desde luego tuvo un camino bastante más sencillo de lo que podría haber sido, ¿no? Porque como os digo, gracias a entrar como cabeza de serie, evitaba a Abe y Maruyama hasta semis y final. Yo creo que la suerte le sonrió, luego él estuvo ahí para aprovechar ese golpe de suerte, pero la suerte le sonrió. Volviendo a Basile, me he planteado repasar un poquito su historia post-Juegos de Tokio para entender por qué se encuentra en esta situación. Había pensado en contar su historia completa desde el principio, pero casi todos la conocemos, ya os digo, es un personaje súper mediático, pero bueno, por si alguien no lo sabe, tras proclamarse campeón olímpico en 2016 en menos de 66 kilos, Basile disputó el siguiente ciclo en menos de 73. Según ha explicado él, en busca de un desafío, que era derrotar a Shohei Ono, para muchos el mejor judoka del mundo en esos momentos, él fracasó en su propósito, porque la única vez que se enfrentaron, en Düsseldorf 2020, el japonés le venció.
Pero Basile rendió muy bien en menos de 73 kilos. Muchos coinciden en que su mejor versión la hemos visto ahí. Campeón de Grand Prix, campeón de Grand Slam y grandes actuaciones a lo largo de los años. En los Juegos de Tokio le complicó mucho las cosas a Anchan Grim, que está para mí entre los 3 mejores competidores del peso de los últimos 8 o 10 años, y luego en el campeonato por equipos derrotó a Butbull, aunque Italia no pudo avanzar y pasar de ronda contra Israel. Tras los Juegos, volvió para el Grand Slam de París de 2022, donde obtuvo un quinto puesto tras derrotar al entonces reciente medallista olímpico Sendo Chir en cuartos de final y perder con el japonés Hashimoto en semis y con Axus en la final por el bronce. Ese mismo año cayó en segunda ronda del europeo con Hojak y fue séptimo en el Grand Slam de Hungría, competición que ya daba puntos para la clasificación a París. Derrotó a Gaba, derrotó a Sulasvili y luego perdió con Saudatuashvili y Yorujov. Dos clásicos del peso, dos grandes campeones. No fue un mal inicio de año, pese a la ausencia de medallas, pero se lesionó, tuvo que ser intervenido de su hombro y tras la operación anunció que iba a volver a menos de 66 kilos. Posteriormente ha explicado que lo hizo porque tras la retirada de Ono, su mayor motivación era enfrentarse a los mejores, que para él eran Abe y Maruyama. Yo no tengo por qué dudar de su palabra, pero creo que la subida de Lombardo de 66 a 73, junto a la progresión de Espósito en 73, también pudieron tener algo que ver. Y es que durante 2022 vimos que Lombardo caía casi de pie en 73, con una plata en su primera competición, el Grand Slam de Antalya, con un quinto puesto en su segunda competición, el Grand Slam de Tiflis, y un oro en Zagreb, en las que fueron sus 3 primeras competiciones. Y Espósito, durante esa primera mitad del año, fue quinto en Tel Aviv y subcampeón en el Campeonato Europeo Senior. La competencia en 66 también era dura, con un Manzi en plena forma y un Piras bastante sólido, pero de cara a la clasificación olímpica, Lombardo era, con diferencia, el mayor coco de los 4. Tras su lesión, Basile volvió a competir el 16 de febrero de 2023 en el Grand Slam de Tel Aviv y me he planteado repasar las competiciones que ha hecho e intentar determinar si es cierta esta sensación que tengo de que realmente ha tenido muy mala suerte. En ese primer Grand Slam, en su vuelta a menos de 66 kilos, compartió lista con otros 31 competidores, es decir, había 32 competidores justos, no hubo un solo judoka que librara la primera ronda, y Basile quedó emparejado con Marvelasvili, el subcampeón olímpico y segundo judoka mejor rankeado de la lista. Había 31 rivales contra los que podía pegarse y en teoría solo uno, Smailov, el mejor rankeado, habría sido peor rival. No había italianos en la lista que condicionaran su presencia en este lado del cuadrante, así que creo que podemos concluir que tuvo algo de mala suerte en su vuelta. Y eso que le planteó un combate interesante a Marvelasvili, de tú a tú, empatando el Guasari inicial del georgiano, pero en el Golden Score Marvelasvili selló la victoria. Su segunda competición fue Antalya. El sorteo le emparejó con Najafov. No era el Najafov que es ahora, que en sus últimas 5 competiciones ha ganado oro y bronce en Grand Slam, plata en Grand Prix y un quinto puesto en el europeo, pero ya era medallista de Grand Slam y campeón de Grand Prix. Fabio ganó ese combate, 2 Guasaris a 1, y cayó una ronda después con Zebov, antes de cruzarse con el cabeza de serie de su cuadrante, William Lima. Lima era el séptimo cabeza de serie, es decir, era un lado del cuadrante bueno, pero Fabio tenía 2 combates difíciles antes de llegar a ese hipotético cruce con el cabeza de serie. Su compatriota Manzi cayó en el lado del octavo y último cabeza de serie, Flicker, así que creo que Basile no tuvo la mala suerte de Tel Aviv, pero la fortuna tampoco es que le sonriera. En su tercera competición, Basile logró su mejor resultado hasta la fecha, un bronce en Alta Austria. 41 competidores, los 8 cabezas de serie libraron primera ronda. Nos quedan 33 competidores no rankeados, 16 se enfrentaban entre ellos en 32avos de final y 17 libraban, como los cabezas de serie. Fabio volvió a caer en el lado malo, en el sentido de que le tocó competir, no pudo librar primera ronda, ganó con suspense a Katz, remontando el Guasari inicial del australiano, ganó en el Golden Score al colombiano Hernández, volvió a remontar en su combate contra Flicker, que era el cuarto cabeza de serie mejor rankeado, es decir, en este sentido no tuvo ni buena ni mala suerte, neutro diría yo, perdió en cuartos con Gaitero y luego ni Vieru en repesca ni Slamberger en la final por el bronce saltaron al tatami. 5 victorias, 2 por incomparecencia, 1 derrota y medalla de bronce. Yo creo que podemos afirmar que Fabio Basile tuvo muy buena suerte en Alta Austria, porque tras perder en cuartos de final, no tuvo que volver a pelear y acabó el día en el podio. Su siguiente competición fue Kazajistán, 37 competidores, los 8 cabezas de serie libran primera ronda y nos quedan 29, de los cuales solo 10 disputan esa primera ronda. Es decir, 8 cabezas de serie libran, 19 no cabezas de serie también, y 10 pringan entre ellos.
Fabio derrota a Tutasvili en primera ronda y pierde con Bubba después, en un combate que estaba llevando bien, cargando de seedos al francés, pero que acaba perdiendo en el Golden Score cuando Bubba aprovecha un Ouchi de Fabio que se queda a medio camino para puntuar. Manzi era el cabeza de serie mejor rankeado, así que Fabio tenía que ir por el otro lado del cuadrante. Es decir, Manzi era el 1 y como tal se iba a cruzar con el 8 en cuartos de final y con el cuarto o el quinto hipotéticamente en semis. Entonces a Fabio le podía tocar caer por el lado del segundo mejor rankeado, el tercero, el sexto o el séptimo. Y Bubba era el segundo mejor rankeado. Es decir, le tocó el sorteo más difícil que podía tocarle. No librar primera ronda y pegarse después contra el cabeza de serie mejor rankeado de los que podían tocar. Luego es debatible que Bubba fuera realmente el más duro, pero sobre el papel era el peor sorteo posible. Su siguiente competición fue el Grand Slam de Bakú, 43 competidores, los 8 cabezas de serie libran la primera ronda y nos quedan 35, de los cuales 13 libran y 22 compiten entre ellos. Fabio no libra su primera ronda y derrota a Martin Seth, y en su siguiente combate pierde contra el japonés Takeoka. De nuevo, uno de los peores sorteos que podía caer, porque Manzi era el cuarto cabeza de serie mejor rankeado, entonces ya sabíamos que iba a ir por el lado del primero, el quinto y el octavo, y Fabio caía a la parte inferior del cuadrante, donde volvían a estar el segundo, el tercero, el sexto y el séptimo. Y de nuevo, Basile cayó en el cuadrante del segundo mejor rankeado, es decir, el más duro sobre el papel, contando que no podía ir contra el primero porque Manzi ya estaba en esa zona del cuadrante y no podía haber otro italiano por ahí. Y además, antes de ese hipotético duelo con Kiar, que era ese cabeza de serie, tenía que pegarse con un japonés, Takeoka, que acabó siendo subcampeón. Y además Fabio tenía que hacer una primera ronda que el japonés no hizo, porque libró por suerte. Otro Grand Slam, pues con mala fortuna en el sorteo. Y la actuación con Takeoka, pues la verdad es que no fue mala. Es un combate que pierde 2 wasaris a 1, como contra Marvelasvili en Tel Aviv. Además, en esta ocasión, Fabio es quien se adelanta, pero al final Takeoka fue mucho Takeoka. Le vimos ganar a Maruyama hace nada, así que nos podemos hacer un poquito una idea del potencial que tiene. Pasamos al europeo. Fabio entra en la lista gracias a la lesión de Manzi. 29 competidores, los 3 mejor rankeados libran su primer combate y al resto le toca pringar. Victoria contra Prongaz en primera ronda, una primera ronda muy sencilla, la verdad, ahí tuvo suerte en el sorteo. Y después perdió con Torné en la siguiente ronda. Torné es uno de los judokas de moda, no solo del peso, sino del circuito en general, pero es cierto que matemáticamente, o al menos sobre el papel, no tuvo tanta mala suerte, ¿no? Si comparamos con su compatriota Piras, vemos que cayó emparejado contra Najafov, que era el quinto cabeza de serie, mejor rankeado, y que quedó emparejado con él en primera ronda, mientras que Basile en primera ronda no tuvo que pegarse con un cabeza de serie, tuvo un combate más sencillo, y en segunda ronda se pegó con Torné, que era el sexto mejor rankeado. A nivel de sensaciones, probablemente Torné era algo más que el sexto mejor de la lista, pero si estamos hablando de los números y hemos considerado que Bubba antes era el peor sorteo que podía tocarle por su posición, pues aquí tenemos que concluir que realmente no tuvo mala suerte en este sorteo. Yadov y Marvelasvili estaban mejor rankeados que Torné en ese lado del cuadrante y encima habían librado su primera ronda, o sea que sobre el papel habrían sido combates más difíciles, sobre el papel. Su siguiente competición fue el Grand Slam de Tokio, 48 competidores, los 8 cabezas de serie libran, otros 8 no cabezas de serie libran y 32 competidores pelean entre ellos en 32 avos de final. Como siempre, Fabio pringa y le toca hacer la primera ronda en la que pierde con Zebov. Segunda derrota del año contra el representante de Tayikistán. Tampoco me parece un mal sorteo, creo que esta es una de las competiciones en las que mejor suerte tuvo, sin contar a Austria. Creo que Zebov era uno de los rivales más duros que podían tocarle en esa primera ronda, es verdad, y creo que Bubba, que era el rival al que se habría enfrentado después, también era duro. Pero si comparas con Piras, su compatriota, pues Piras tuvo que pegarse con el ruso Chopanov en 32 avos y además cayó en el lado de Abe. Si ganaba a Abe, que bueno, no le iba a ganar, pero bueno, si ganaba, le tocaba pegarse con Bieru, que era el mejor rankeado. Es cierto que Abe, pues sobre el papel, era el octavo cabeza de serie, o sea, entre comillas, era el mejor sitio para caer antes de asignar los nombres a las posiciones de los cabezas de serie. Y Piras cayó por ese lado, pero realmente, si miramos los nombres y tal, pues Piras tuvo peor suerte que Fabio, y Fabio no aprovechó esta oportunidad para pasar más rondas. Empezamos 2024, 51 competidores en el Grand Prix de Portugal, los 8 cabezas de serie libran, quedan 43, 38 de los cuales compiten entre ellos, es decir, solo 5 no rankeados libraron la primera ronda, y Fabio no estuvo entre ellos. A nivel de cuadrante, pues
No cayó nada mal. Fue por el lado del séptimo cabeza de serie, que además era Flicker, que llegaba en una racha muy mala. Pero antes de enfrentarse a él, en esa primera ronda, tuvo un escollo imposible de salvar. El campeón del mundo, Abulatse, campeón del mundo en 2021, que estaba cuajando un ciclo bastante discreto hasta ese día, pero que en Portugal explotó y se proclamó pues, campeón, derrotando a rivales como Najafov, al japonés Hattori, a Batoktok, a Flicker y por supuesto a Basile. Sorteo a nivel matemático o sobre el papel neutro, diría, pero caramelito en forma de rival, no rankeado durísimo en primera ronda. Algo parecido a lo que le ocurrió en París, que os contaba al principio del vídeo, que es que había 60 competidores, solo los 4 mejor rankeados libraron la primera ronda, Basile quedó encuadrado con Maruyama, el segundo mejor judoka del peso, cumplió su sueño de enfrentarse a él, que por cierto tendríamos que ver si cuando él anunció que bajaba a 66 ya sabíamos que Ono se había retirado, o a lo mejor él habría hablado con Ono si Ono todavía no lo había hecho oficial, pero bueno, en caso de que el anuncio de retirada de Ono llegara más tarde, pues puede que Basile lo utilizara como excusa para no admitir que realmente bajaba a 66, pues a lo mejor porque había perdido mucho peso por la operación y el tiempo de inactividad, o porque realmente veía muy duro competir contra Espósito y sobre todo Lombardo. Pero bueno, en este Grand Slam de París se cumplió el sueño de Basile. Yo me imagino que él prefería pegarse con Maruyama en la final, pero bueno, el sorteo les emparejó, le dio la oportunidad de medirse al japonés y perdió contra él. Por si fuera poco, en la siguiente ronda esperaba Kirguizbayev, que es otro subcampeón del mundo, múltiple campeón en el circuito IJF, que podéis pensar que es un cruce normal porque en el Grand Slam de París pues hay mucho nivel, pero si os fijáis, en este mismo lado del cuadrante vemos que otros cruces en primera ronda eran Hausawi contra Berliner, o sea que habría sido un cruce en segunda ronda contra Hausawi o Berliner, o contra Chanling o Postigos, o contra Busita o Frescadore, es decir, había lugares del cuadrante mucho más sencillos, incluso sin considerar que Maruyama era un coco, vaya. Es que si pasabas Maruyama, te tocaba Kirguizbayev, luego la dificultad lógicamente aumentaba, pero vaya, que ibas contra Kiaro Gaitero, luego tocaba Yadov, que era el defensor del título, etcétera, etcétera, etcétera. En estos momentos, Basile ocupa el puesto 64 en el ranking olímpico, con 558 puntos, a unos 1000 de la clasificación directa y 1500 de Manzi y Piras, con Manzi fuera de la ecuación hasta dentro de un tiempo por sus problemas de lesiones. Piras es su único competidor en estos momentos y yo estoy seguro de que si Fabio culmina la remontada, la Federación Italiana apostará por él, aprovechando el buen estado de forma en el que llegaría. Todavía quedan muchas competiciones, hay muchos puntos en juego y este fin de semana Basile vuelve a competir, Grand Slam de Uzbekistán, una lista más o menos asequible para soñar con un buen resultado, pero claro, sigue habiendo nombres que pueden complicarle. Y si vuelve a tener un mal sorteo, pues puede volver a palmar en primera o segunda ronda. Por cierto, puedes escuchar mi previa de ese Grand Slam en Spotify. El nombre es el mismo que el del canal, Judogi Blanco. Si has llegado hasta aquí, me gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que la mala racha de Fabio Basile es una cuestión de mala suerte? ¿Piensas que realmente ha bajado el nivel? ¿Es una combinación de ambas? Te leo en los comentarios y me despido. Hasta el siguiente vídeo.